Antioche re sheshkulun cuanque strikin. Antioche. Saludo en principio a nuestra presidenta de esta sesión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, a los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas del mundo, a los hoy presentes aquí, a los señoras y señores representantes de los estados que nos acompañan, participan y han apoyado esta dinámica de trabajo desde el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. Es para mí un verdadero gusto y un honor compartir algunas reflexiones alrededor del tema que me fue mandatado estudiar en la sesión anterior del Foro Permanente y que en esta oportunidad traigo como reflexiones iniciales a un proceso de trabajo que está en curso y que en consecuencia tendrá resultados de 4 estudios por país en 4 regiones diferentes del mundo. Así que con la venia de todos ustedes me permito presentar en 2 partes esta presentación. Una primera con estas reflexiones generales y una segunda con un video que en alianza con el PNUD México hemos realizado y que nos permite traer y poner sobre la mesa las reflexiones alrededor de la democracia electoral y los pueblos indígenas en el mundo. La democracia es uno de los valores y principios básicos, universales e indivisibles de las Naciones Unidas. Se basa en la voluntad libremente expresada por el pueblo y está estrechamente vinculada al imperio de la ley y al ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hoy, más que nunca, el mundo se convence de que efectivamente las posibilidades de participación y de desarrollo que ofrece la democracia son más efectivos que otros mecanismos. Implican sobre todo el desarrollo individual y el respeto a sistemas que facilitan el empoderamiento de las personas a través de la ciudadanía. Si estos sistemas se cumplen, desde los mandatos constitucionales hasta las leyes ordinarias, las sociedades logran generar igualdad, permiten la eliminación de las brechas profundas que muchas de estas sociedades en el mundo han heredado. En este contexto, la democracia es la mejor herramienta para la paz. Naciones Unidas invoca la paz y trabaja por ella, por lo que las palabras iniciales de la Carta plantean contundentemente: nosotros los pueblos. Declaración en la que hoy por hoy, y luego de muchas luchas y sufrimientos, los pueblos indígenas participan a través del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, a través del esfuerzo y la tarea de la Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Mecanismo de Expertos para las Cuestiones Indígenas. Los estados son construcciones históricas colectivas que se definieron en su devenir por grupos que conquistaron o construyeron el poder de manejar sus sociedades. En la mayoría de casos, no fueron procesos consensuados o inicialmente pactados entre las diversidades ideológicas o étnicas de las mismas. Pasaron incluso por dinámicas de dominación, control o hasta de eliminación de las diferencias o la búsqueda de supuestas igualdades raciales o étnicas. Esta es una realidad que aún hoy podemos encontrar en el mundo y que desde la visión contemporánea de la democracia se condena. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General en 1948, proyectó claramente el concepto de democracia, declarando que la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno. La declaración especifica los derechos que son esenciales para una participación política eficaz. Desde su aprobación, la declaración ha inspirado la elaboración de constituciones en todo el mundo y ha contribuido notablemente a la aceptación mundial de la democracia como valor universal. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966 establece la base jurídica de los principios de democracia con arreglo al derecho internacional y en particular la libertad de expresión en el artículo 19, la libertad de reunión pacífica en el artículo 21, el derecho a la libertad de asociación con otras personas en el artículo 22.
el derecho y la oportunidad de tener parte de la conducción de los asuntos públicos directamente o por conducto de representantes libremente elegidos, el artículo 25, el derecho al voto y a ser elegido en elecciones periódicas genuinas que se realizarán mediante el sufragio universal e igual y tendrán lugar por voto secreto, garantizando la libre expresión de la voluntad de los electores en el artículo 25. Cito la declaración misma de Naciones Unidas hecha pública desde hace ya algunos años, donde dice que los Estados miembros, en la cumbre mundial celebrada en septiembre del 2005, reafirmaron que la democracia es el valor universal basado en la libertad libremente expresada del pueblo para determinar sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, y su plena participación en todos los aspectos de su vida. El documento de resultados de la cumbre también subraya que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y señala que pese a que las democracias comparten características comunes, no existe un único modelo de democracia. Los Estados miembros acordaron promover el aumento de la representación femenina en los órganos de decisión del gobierno, además de asegurar la igualdad de oportunidades para participar plenamente en el proceso político. Párrafo 58G. 5 años antes, los dirigentes mundiales se comprometieron en la Declaración del Milenio a no escatimar esfuerzos para promover la democracia y fortalecer el imperio de la ley, así como los derechos sociales y culturales para todos, y fortalecer la capacidad de todos los países para aplicar los principios y prácticas de democracia y respeto por los derechos humanos. Termino mi cita. La globalización nos está enseñando que efectivamente somos iguales, más de lo que imaginamos, pero igualmente nos enseña que hay más diversidad de la que creímos. Actualmente hay más de 6.000 lenguas en el mundo, de las cuales la mitad de ellas están a punto de desaparecer. Además, la distribución de las lenguas por diferentes continentes resulta muy irregular. Las lenguas asiáticas representan alrededor del 32% del total de lenguas y las lenguas africanas otro 32%, las del continente americano el 15% y las del Pacífico alrededor del 18%. La mayoría de ellas conservadas duramente y bajo grandes esfuerzos por los pueblos indígenas del mundo. Cada idioma es una cultura, cada cultura es una herencia de miles de años en la conciencia colectiva y traen consigo sus mecanismos de convivencia, de toma de decisiones, de anhelar y de construir el futuro. En muchos casos y en muchas regiones del mundo se les niega a los pueblos indígenas su participación en la democracia. En este foro hemos recibido denuncias de discriminación, de persecución, de genocidios, de prohibición de manejo de sus sistemas propios de administración de justicia y de organización. De hecho, tenemos estados que aún no reconocen la existencia de pueblos indígenas en sus territorios, pero igualmente grave es que teniendo mecanismos propios de toma de decisiones colectivas que pueden enriquecer las democracias, se les niega y persiga por la práctica de estos mecanismos, se les obligue a abandonarlos y a iniciar la ruta de la democracia electoral. Es el ejercicio de la persecución por la democracia. El mundo no termina su debate sobre la nación, sobre ese sentimiento que nos hace sentirnos parte de una colectividad y con una identidad. Sentimiento humano que ha sido fundamental en las historias de los pueblos indígenas y lo es hoy para la discusión política internacional entre los estados. Se constituye en el pilar contra la colonización, de su sobrevivencia y de su existencia contemporánea como pueblos indígenas. La comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana, como diría Benedict Anderson, es en muchos casos negada a los pueblos indígenas en muchas regiones del mundo. Precisamente este es el reto de ser ciudadanos políticos en igualdad de condiciones. Es el que inspira la realización de los estudios sobre la democracia y pueblos indígenas en el mundo. Para los pueblos indígenas es determinante ser ciudadanos con plenos e iguales derechos políticos y pleno reconocimiento de sus derechos específicos. La lucha contra ciudadanías de segunda categoría
sin el goce de sus capacidades de organización política, de libertad de expresión, de conducción de sus asuntos y de ser plenamente consultados de las decisiones políticas y administrativas que les afecten, son situaciones que atentan contra el valor de la democracia en nuestras sociedades en todas las regiones del mundo. Un reto que comulga con lo planteado en la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas en su preámbulo, que dice: afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Y de manera contundente dice, y con eso termino, afirmando además que todas las doctrinas políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos, o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. Es el reto fundamental para la plena convivencia, es el reto contemporáneo de la democracia. Muchas gracias. Ahora quisiera, con el permiso de ustedes, presentar este video que hemos trabajado y que me da muchísimo gusto presentar en esta asamblea del foro. Por favor. No solamente es que conozcamos nuestros derechos humanos, el derecho a la salud, a la tierra, a la educación, sino también nuestro derecho político que nos ayuda a las mujeres para que en donde se toman las grandes decisiones, nuestra voz sea considerada. Lo más valioso ha sido saber que uno puede acceder a la justicia desde ese espacio, ¿no? Como mujeres, ¿no? Porque dentro de nuestras comunidades el asunto de la participación de las mujeres indígenas es cuestionado. El TRIFE yo creo que está abierto, ha estado abierto para recibir las propuestas y dicen asesórenos, acompáñenos, díganos qué es la vía para la cuestión ya de las resoluciones de conflictos en materia electoral, por ejemplo, ¿no? O cómo las mujeres van a participar, cómo es que en las leyes se han traducido y ha habido resoluciones para lograr la participación de las mujeres, ¿no? Si queremos realmente construir, necesitamos hacerlo con todas las voces, necesitamos hacerlo con todos los puntos de vista, con las instituciones, con el Estado, ¿no? Con el gobierno, con la sociedad civil, con los indígenas, por supuesto. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues crear esos espacios para que haya ese diálogo incluyente, ¿no? Me siento muy cómodo en esas discusiones que obviamente traen sus retos y discusiones fundamentales en términos a los principios liberales que la democracia tuvo desde su fundación, pero que tenemos que reconocer que necesita una nueva generación de procesos, de cambios, de mecanismos, incluso de principios más enriquecedores como el pluralismo, como la democracia intercultural, para que verdaderamente podamos sentir que estamos evolucionando como humanidad. La pluriculturalidad no es una forma de división nacional. Para mí es un amalgama de culturas que deben de entrelazarse, respetarse y cuidarse. Lo más complicado es cómo lo hacemos realidad, ¿no? Cómo esos saberes, esas herramientas que hay, se convierten en prácticas cotidianas con las mujeres, ¿no? De los 570 municipios, apenas tenemos un 3% de mujeres que son presidentas municipales, por ejemplo. Esa es la brecha de desigualdad en la parte de la representación política. Tenemos que hacer nuevos diseños institucionales, garantizar más la participación y fortalecer la autonomía de los pueblos, es decir, que en aquellas decisiones que son fundamentales para la vida de los pueblos indígenas
sus propias instituciones tengan la capacidad de decidir, de manejar sus recursos, de arreglar sus conflictos. Y creo que ahí ha influenciado mucho el PNUD, ¿no? Porque en esa alianza con el TRIFE, bueno, pues han permitido precisamente que haya esa capacidad de crear espacios, de crear acciones, ¿sí? En donde nosotros ya podemos hacer quizá todavía una incidencia mayor. Y yo creo que el mérito que tiene ahora el TRIFE es haberse hecho sensible, ¿no?, a esa necesidad que teníamos. Entonces, creo que México hoy tiene condiciones para poder generar mayores y mejores cosas, ¿no? La verdad fue extraordinario haber celebrado un convenio con el PNUD. Nos ha ampliado un horizonte, digamos, gigantesco. Nos ha ayudado mucho en la capacitación, en la organización de foros internacionales. Nos ha compartido muchas situaciones que definitivamente han hecho crecer este tribunal, y también el PNUD se ha enriquecido con nuestras sentencias y con nuestra participación. Este proyecto, impulsado por las dos instancias, es trascendental porque nos permite interactuar como los actores, como los sujetos de derecho público, ¿verdad?, que en la práctica no lo reconocen así. En los últimos años México se ha transformado en todos sentidos, y el Estado mexicano también. Entonces, en este rediseño se han creado instituciones que han tenido la posibilidad de comprender su relación con la sociedad y en particular con los pueblos indígenas de una manera diferente. Me parece que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay bastante apertura, y eso ha permitido que enfoquen o traten de enfocar los problemas políticos del país desde una perspectiva mucho más novedosa que antes, menos formalista y más basada en garantizar derechos. Yo creo que este panorama de universalidad que se le está dando a los derechos humanos es un gran paso, no para México, para la humanidad. Ya tui, ya baja, maraya hai, tiene chudimani, zampadi, mamaihu, manzaihu, payab enya, de mahaihu monda, dazadam pefi, hadazadam tuine. Togniwan, siwame guantlacame, tlaxtlawi, tlecaín tonali, no yoslo, timichiles, no tlastol, tlaxtlawi, tlazocamatimia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a todos.